Antes de empezar esta segunda parte del Vía Crucis de Jesús, voy a pedir a Marcos que por favor venga a leernos en euskera, ¿vale? Vamos a leer Juan 19 del 25 al 34. Egunon, zenide maiteak. Irakurriko dugu Joan 19, 25-etik 37, bale? Horrela dio jaunaren hitza. Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren ama, amaren aizpa, Maria Kleofasen emaztea eta Magdalako Maria. Jesusek bere ama eta honen ondoan maite zuen ikaslea ikusirik, esan zion amari: Emakume, horra hor zure semea. Gero ikasleari esan zion: horra hor zure ama. Eta ordudanik ikasleak bere etxean hartu zuen. Ondoren, Jesusek guztia betea zegoela jakinik, liburu sontuak esana erabat bete zedin esan zuen: egarri naiz. Bazen han pitxer bat ozpinez betea. Orduan, belaki bat ozpinetan busti eta kanabera bati muturrean erantxirik ahora hurbildu zioten. Ozpina edan zuenean, Jesusek esan zuen: betea da dena. Eta burua malgurtuz, azken arnasa eman zuen. Pasko jairako prestaketak egiteko eguna zen, eta judo agintariek ez zuten nahi gorpuak larun batez gurutzean gelditzerik. Larun batura oso jaiegun handia baitzen. Horregatik, gurutziltzatuei berna ezurrak hautsi eta handik kentzeko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren soldaduak eta hautsi zizkieten berna ezurrak Jesusen gurutziltzatu zituen biei. Baina Jesusengana iristean, ordurako hilik zegoela ikusirik, ez zizkioten berna ezurrak hautsi. Soldadu batek saietxa zulatu zion lantzaz eta bapatean odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak testigatzen du eta haren testigantza egiazkoa da. Berak badaki egin dioena, zuek ere sinets dezazuen. Hau, liburu santuak dioena bete zedin gertatu zen. Ez zaio ezurrik hautsiko. Eta beste pasarte batean hau dio: zulatu zutenari begiratuko diote. Amén. Amén. Muchas gracias, Marcos. Antes de empezar, vamos a orar. Y vamos a dar gracias al Señor porque el Señor es un Dios que hace milagros. El Señor restaura. Lo cierto es que el Señor es el que determina si Él te quiere sanar o no. Él usa los médicos, usa los doctores, usa la medicina. La ciencia avanza, la tecnología avanza. Pero a veces el pueblo de Dios se detiene. Y como iglesia local necesitamos avanzar en el nombre de Jesús. Necesitamos tocar trompeta, no de retirada, sino de avance. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Milles Kerjauna. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Señor, perdona nuestro pecado y nuestra maldad de corazón. Nuestra inconstancia en las cosas tuyas, Señor. Perdona nuestra comodidad. Padre, ayúdanos a amarte, a quererte, a bendecirte. Señor, perdónanos porque a veces pensamos que ya no queremos hacer nada más de lo que ya hacemos. Señor, perdónanos, no queremos caer en una iglesia activista, porque si tú no estás en medio de ello, entonces no sirve de nada. Padre, por eso queremos, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas. Por los responsables de ministerio, tú renuevas sus fuerzas, renuevas su compromiso. Señor, y nosotros como iglesia te clamamos a ti para que tú hagas, Señor, lo que tengas que hacer en nuestra vida. Rompe lo que tengas que romper y construye lo que tengas que construir. Señor, no queremos vivir igual, no queremos ser igual. Queremos marcar la diferencia para tu gloria y para tu honra como iglesia local, Señor. Así que ayúdanos, Padre. Bendice tu palabra. Bendice este evangelio de Juan. Y que seas tú, Señor, trayendo tranquilidad y paz a nuestro corazón. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, muy bien, hermanos. Estamos estudiando el evangelio de Juan. Y la semana pasada estuvimos viendo Juan 19, del 17 al 24. Es la primera parte del Vía Crucis de Jesús. Y cuando digo Vía Crucis, estoy hablando acerca del camino al Gólgota, del camino a la muerte del Señor Jesús. Así que la semana pasada vimos el Vía Crucis de Jesús. Y ahí vimos el Gólgota de Jesús, vimos la autoridad de Pilato y la ropa de Jesús. Hoy veremos el Vía Crucis de Jesús, la segunda parte.
Y vamos a leer Juan 19 del 25 al 37. Marco ya lo leyó en euskera, ahora lo vamos a leer en castellano. Lo cierto es que cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca de la redención del Señor Jesucristo. Y cada libro de la palabra de Dios, y cada libro secular, cristiano o no cristiano, todo libro tiene los signos ortográficos, coma, punto y coma, dos puntos, etc. Entonces, si en el párrafo que tú estás leyendo, cualquier libro que sea, tú y yo tenemos que respetar los tiempos cuando estás leyendo. Porque entonces no va a tener sentido la lectura. Si hay una coma, es una unidad de pensamiento, eso es una estrofa, una oración. Así que cuando tú y yo estemos en casa y queremos leer la palabra de Dios, tengamos tiempo para hacerla. No corramos como locos. A veces nos planteamos, quiero leer la Biblia en un año. No. Lee la Biblia, así sea en 2 o en 3 años. Pero léela bien. Porque no es un libro de cuentos. Es un libro que transforma vidas. Es un libro que donde tú y yo estamos seco por dentro, el Señor reverdece todo lo que hay por dentro seco. ¿Vale? Así que vamos a leer estos versículos del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El costado de Jesús traspasado. Así que lo que vamos a ver aquí, desde los versículos 25 al 27, es el encargo de Jesús. Jesús está en la cruz, en plena agonía, pero al ver a su madre María, que lloraba desconsoladamente, él vio la necesidad de que María pueda ser aceptada, que pueda ser en este momento de dolor, que María pueda ser restaurada. Así que Jesús, en plena agonía, al ver a María, su madre, tuvo compasión de ella. ¿Acaso Jesús no se acordaba los días y las noches enteras cuando María, su madre, lo amamantaba? ¿Acaso Jesús no se acordaba cuando María, su madre, lo cuidaba y le enseñaba las Sagradas Escrituras junto a José, su padre terrenal? Claro que sí. Si el Señor Jesús en plena agonía se acordaba de su propia madre, ¿por qué a veces nosotros como hijos somos tan indolentes con nuestros padres? ¿Por qué? Mira, ¿sabes qué? Ni tú ni yo tenemos esa potestad de juzgar a los nuestros. Que sea Dios quien juzgue a papá y a mamá, que sea Él, no nosotros. ¿Sabes que Dios no mide con la misma vara que yo quisiera medir? No lo hace. Porque nosotros medimos en base a nuestra propia maldad y en base al pecado que todavía mora en nuestro corazón. Jugamos a ser justicieros. Cuando algo nos pasa en el trabajo, ¿qué sucede? Sale esa personalidad que está oculta en nuestro ser. Y pensamos tantas cosas. Y lo cierto es que todos los días tienes que estar en ese lugar donde Dios te ha puesto, trabajando con esa persona que a ti no te agrada. Y llega un momento donde ya el vaso está tan repleto y tú dices, wow, mejor me voy. Mejor pido baja.
2, 3 meses de baja. A veces nosotros queremos dar solución a lo que nos está pasando. Y no entendemos que ese es un proceso que tú y yo necesitamos pasar porque a Dios le place que tú pases eso. No se trata de mí, se trata de Dios. Se trata del Cordero, del Señor Jesús, se trata de Él, no de mí. Él ya lo hizo todo en la cruz. Ya no hay nada que nosotros podamos quitar ni añadir a esa obra redentora de Jesús. No hay nada. Así que vemos cómo el Señor Jesús en plena agonía se acordó que su madre quedaba desamparada. El dolor y el sufrimiento de María al ver a su hijo Jesús en la cruz era muy desolador, pero ella entendía que para eso había venido su hijo Jesús, a morir en la cruz, como dicen las Escrituras. Por otro lado, María, la madre de Jesús, no estaba sola, estaba acompañada con su hermana Salomé, según Marcos 15:40. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena, junto a ellas también estaba el discípulo que Jesús amaba. ¿Y quién era el discípulo que Jesús amaba? Juan. ¿Tú has visto el cuadro de que muchos años atrás, en los años 70, cuando yo nací en el 71 en adelante, me acuerdo que había en la sala de mi casa, había un cuadro de los 12 apóstoles, la última cena retratada, y había un discípulo que estaba a la derecha del Señor Jesús y estaba así acostado. Sobre el hombro, perdón. Y él era Juan, como lo han retratado ahí, el discípulo amado. Así que al ver Jesús el sufrimiento de María, que era un sufrimiento desolador de parte de ella, María no había ido sola, había ido con 3 Marías más. María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y junto a ellas estaba el discípulo amado que Jesús amaba. Entonces Jesús dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo a Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En este texto vemos que Jesús encomienda el cuidado de su madre a Juan. ¿Y por qué no a sus hermanos? ¿Por qué no encomendaba a sus hermanos el Señor Jesús el cuidado de su madre? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Lo dice en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque ellos no creían en Jesús. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan era el discípulo amado, quien se haría cargo de cuidar y suplir las necesidades de María. Jesús, en su lecho de dolor, le brindó a su madre un nuevo hogar y un nuevo hijo, el cual sustituye el vacío existencial de la partida de Jesús. Solemos escuchar a veces esta expresión. Siempre hay una oveja negra en la casa, ¿no? Y qué duro y difícil habrá sido para el Señor Jesús que sus hermanos no creyeran en Él. ¿Acaso los hermanos de Jesús no estaban en los milagros? Claro que sí estaban. ¿Acaso los hermanos de Jesús no vieron a resucitar a Lázaro? Claro que sí. Pero cuando tú determinas, o yo determino no creer en Jesús, no hay nada ni nadie, porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Si tú dices no, es no, y el Señor no te va a decir nada, pero las consecuencias de tu pecado y el mío las voy a pagar. Así que vemos el encargo de Jesús en estos primeros 2 versículos del 25 al 27. Y ahora en los versículos del 28 al 30 lo que vamos a ver es el tetelestai de Jesús. Y la palabra tetelestai es una palabra griega. Lo que vemos a continuación es el cumplimiento de las Escrituras según el Vía Crucis de Jesús.
dentro de la agonía de Jesús, podemos ver a Jesús con mucha sed. Y no es para menos, porque desde la hora que cargaba su cruz habían pasado casi ya 3 horas. Estas 3 horas sin comer ni beber, ni mucho menos descansar. Y el cuerpo de Jesús, al igual que el nuestro, necesitaba ¿qué? Agua. Por lo menos agua, porque el 70% de nuestro cuerpo es agua y el 30% es sólido, es comida sólida. Así que tú puedes estar mucho tiempo sin comer pan, pero beber agua te va a ayudar a sobrevivir donde estés. Sin embargo, el Señor Jesús ya casi 3 horas y no había descansado, no había comido ni mucho menos, había bebido agua. Sin embargo, Juan enmarca este acontecimiento en la vida de Jesús diciendo, para que se cumpliesen las Escrituras, tengo sed, según Salmo 22:15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y en Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Así es como Juan escribe este acontecimiento histórico en la vida de Jesús, aportando veracidad de los hechos, citando el Antiguo Testamento para dar luz y fundamento bíblico al padecimiento de Jesús. Entonces, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Cristo Jesús, hijos de Dios, a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Así que no te cuenten historias. No nos dejemos embaucar por corrientes religiosas que hay afuera en el mundo. Por eso es necesario que tú vengas con tu Biblia. Aunque sea electrónica, en tu móvil trae Biblia, y si no lo traes, qué bien. Como dice alguno de los siervos, qué bien que no traigas Biblia, porque eso me da a entender que ya te la sabes toda. Es necesario traer Biblia, aunque sea en el móvil. ¿Por qué? Para que nadie te engañe. Porque a veces nos acostumbramos que nos den todo masticado. No, ya dijo, así será. Se acabó. Por eso hay iglesias que gobiernan la voluntad de sus feligreses. Y les quitan dinero. Porque están engañados. Aquí lo que se te va a dar siempre para la gloria de Dios es la palabra del Señor Jesús. Es su palabra, no es la mía. Así que todo lo que se dice aquí es palabra del Señor. Así que estamos viendo cómo se cumple esta palabra. Luego Jesús bebe el vinagre ofrecido por los soldados romanos y dijo, consumado es, tetelestai, la palabra griega. Tetelestai era un término usado en negocios para decir, la deuda está pagada. Jesús lo usó para decir que su misión en la tierra estaba completa y que el pago por nuestros pecados estaba hecho. Esta palabra se usaba de diferentes formas en la época de Jesús. En el comercio se estampaba en recibos cuando una deuda quedaba pagada por completo. Tetelestai en el recibo. También se aplicaba en las sentencias. Los jueces lo escribían cuando se cumplía una pena. Tetelestai, ya está pagada tu sentencia. Y en los sacrificios se decía cuando el animal de sacrificio era ofrecido y aceptado. Una vez más. Tetelestai, pagado. Sin deuda. Es verdad que nuestra mente y nuestro corazón a veces nos acusa de los malos pensamientos que tenemos, de las malas cosas que hacemos, de la omisión. Hay pecados de omisión también. ¿Puedo hacer lo bueno y no lo hago? Y el enemigo es astuto y me empieza a acusar. Pero tenemos al Señor Jesús como abogado. No hay mejor abogado en esta tierra que no sea el Señor Jesús. Él nos ha librado de la muerte, del pecado, de la maldad de nuestra propia mente y nuestro propio corazón.
Así que somos nuevos en el Señor Jesús. Pero eso no demanda que dejemos de luchar, porque las luchas se intensifican peor, hermano. Es como decretarle la lucha abiertamente al diablo. El diablo no te va a dejar tranquilo. Va a usar tu propia debilidad, tu propia concupiscencia, lo que a ti te agrada y a lo que a Dios no le agrada, para que tú y yo desobedezcamos la voluntad del Señor. Y ese es un proceso que todos aquí estamos viviendo. Unos estamos aquí, otros estamos aquí, y así parece un diagrama de un sismógrafo. Pero lo que no queremos, hermanos, es que ese electrocardiograma quede... Murió. Murió el paciente. Eso es lo que no queremos. Así que necesitamos que el Señor siga trabajando en nuestro corazón. Luego, después de haber dicho esta palabra, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En esta expresión, inclinó la cabeza y entregó su espíritu, lo que podemos deducir de esta acción es que Jesús entregó su vida de una manera voluntaria. En Juan 10, 17 al 18 dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El texto termina: el costado de Jesús traspasado. Muchos comentaristas, algunos que quieren desacreditar que el Señor Jesús, dicen ellos, que ha sido muerto cuando le hincó el soldado. Eso es mentira. El Señor ya estaba muerto. Vamos a corroborar esto con el siguiente punto que vamos a tocar. Así que del 31 al 37 lo que vamos a ver es el deceso de Jesús. La prisa que tenían los judíos, porque ya se acercaba la fiesta de la Pascua, y como era una fiesta de gran importancia, rogaron a Pilato que los cuerpos de los crucificados no quedasen en la cruz, y que se les quebrase las piernas para acelerar su muerte, por lo cual a los malhechores que tenía Jesús en ambos lados, les quebraron las piernas. Sin embargo, al ver a Jesús que yacía muerto en la cruz, no le quebraron las piernas, y sin darse cuenta, los soldados romanos estaban cumpliendo una de las profecías que se encuentra en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 46, parte C. Ni cargaréis hueso suyo, en el contexto del Cordero Pascual. Todos los años, una vez al año, siempre el sacerdote hacía un sacrificio, una expiación por el pueblo, para perdón de pecados. Así que en el Éxodo, ese cordero no tenía que ser quebrado, tenía que entrar entero, por decirlo de alguna manera. Y justo en la Pascua, luego uno de los soldados romanos le abrió el costado de Jesús con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Médicamente, cuando el soldado perforó el costado de Jesús, la lanza probablemente alcanzó el corazón, es decir, el pericarpio. Esto causó la salida de agua, líquido pericárpico. El pericardio, que es un saco que rodea el corazón, es como una membrana que está protegiendo el corazón de toda persona. Contiene un líquido ceroso, transparente, amarillento, que lubrica el corazón. Al perforarse, este líquido salió primero. Y luego salió sangre. La punta de la lanza también perforó el ventrículo derecho del corazón, que estaba lleno de sangre desoxigenada, es decir, sangre coagulada. La sangre salió después mezclada con el líquido. Lo que podemos observar es que Jesús ya estaba muerto antes de que el soldado le atravesara con la lanza su costado.
Pero también podemos ver que Jesús era 100% hombre. Y esto habla Juan en el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, y nosotros creemos en esa muerte voluntaria, vicaria de parte del Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Así que vemos que esta muerte, esa lanza que traspasó el costado de nuestro Señor Jesús, determina que Él era 100% hombre. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo, lo que acabamos de leer en Éxodo 12, 46, parte C. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron, según Zacarías 12, versículo 10, parte D, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Lo que Juan está certificando son las escrituras proféticas cumplidas en la persona de Jesús. Es por esta razón que Juan cita dos acontecimientos proféticos que se cumplen en la vida de Jesús. Así que de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca de ese Cordero Redentor que murió de una manera voluntaria, se sacrificó por ti y por mí. Y si Él sufrió, ¿qué nos hace pensar que nosotros no vamos a sufrir? Lamentablemente hay muchas iglesias que dicen, ven a Cristo para que no sufras, ven a Cristo y tu vida cambiará. Mentira. ¿Por qué ofreces algo? ¿Por qué empeñamos la palabra de Dios? A veces jugamos a ser Dios. No, ven a mi iglesia, que en mi iglesia vas a sanar. Ven a mi iglesia, que en mi iglesia... ¿Cuál tu iglesia? Eso no es tuyo. La iglesia es del Señor Jesús. Es la iglesia de Él. Y si Él quiere, te sana. Y si Él quiere, te lleva a su presencia. Es la voluntad de Él. No es la mía. No es la vuestra. Y es por eso que a veces los cultos de oración no son tan asiduos, no son tan asistidos. ¿Por qué? Porque yo clamo y oro, Señor, por favor, dame esto. Como no me da, no vengo. Y es así. Somos rebeldes. ¿Qué creemos que tenemos un Dios a la carta? Creemos que estamos en un restaurante. No, dame salchipapa, salchipollo, etc. No. No tenemos un Dios a la carta. No nos equivoquemos. Los pensamientos de Dios son súper más altos que los nuestros. Así que Juan cita estos dos acontecimientos proféticos que se cumplen en la vida de Jesús. Así que de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla del plan de salvación y redención, el cual están involucrados de una manera activa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Padre eterno, Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí en este local. Señor, oramos por los dueños de este local. Gracias por sus vidas también, Señor. Gracias porque de hace más de 10 años está aquí tu iglesia, Señor. Y durante esos 10 años tú has sido fiel y serás siendo fiel. Porque es tu naturaleza, Señor. Gracias porque descansamos en tus atributos. Tú eres un Dios santo, 3 veces santo. Y no hay nada, absolutamente nada que cambie, esa es tu naturaleza. Tú no eres un Dios que muta, tú no eres un Dios que cambia. Y todo lo has dado por tu iglesia. Has dado a tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a entender ese sacrificio. Así que, Señor, en tu preciosa voluntad, bendice a las iglesias Aitá.
Bendice a la iglesia de Tolosa, bendice a la iglesia de Azpeitia, bendice a la iglesia de Amari, bendice a la iglesia de Irún. Señor, a ti te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Bendice nuestra semana. Hoy empezamos el primer día de esta nueva semana. Que sea de victoria en tu nombre, Señor. Y si tu voluntad quieres sanar a tu pueblo porque estamos quizás delicados de salud, estamos mal, estamos enfermos físicamente, Señor, ayúdanos a sanar. Que la medicina que estamos tomando nos haga bien y que nosotros también sepamos cuidarnos. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias.